Debemos destacar que el bolus intravenoso, como lo habíamos mencionado, es una vía de administración rápida, es una vía de administración parenteral, donde no va a haber un proceso de absorción, sino directamente va a ser un proceso de distribución, metabolismo y excreción. Habíamos mencionado que dentro de esto se aplicaban algunos parámetros farmacocinéticos importantes, como son la constante de eliminación, el volumen de distribución, el clearance, la concentración inicial plasmática, ¿no? Y obviamente esto también nos permitía a nosotros determinar algunas concentraciones importantes dentro de ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Dentro de esto también habíamos mencionado que era muy importante este otro parámetro, ¿no? El tiempo medio de residencia. Entonces, el tiempo medio de residencia es un parámetro que a nosotros nos va a permitir conocer, por ejemplo, la porción del fármaco que se mantiene inalterada, ¿no? Que permanece en forma inalterada durante un determinado tránsito de tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante debido a que nos va a brindar algunos datos respecto a lo que es todo su metabolismo, ¿no? Desde la absorción hasta el proceso de eliminación. Es así que nosotros podemos definir el tiempo medio de residencia como el tiempo que en promedio una molécula permanece en forma inalterada, ¿no? Durante su tránsito por él. O sea, es decir, como les mencionaba, va a abarcar todo el proceso farmacocinético, desde la absorción hasta la eliminación, pero sin que haya sido alterado, ¿no? Entonces, esto nos da un indicio del porcentaje del fármaco que de alguna manera no ha llegado a ser metabolizar, por ejemplo, y se ha eliminado directamente tal y como ha sido absorbido, por ejemplo, ¿no? Es fundamental para algunos análisis farmacocinéticos que los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, vean que tras la administración intravenosa, por ejemplo, lo que generalmente ocurre es que un gran número de moléculas, uno, van a ser absorbidas. Les decía que al mismo instante de ser absorbidas, también muchas de estas son eliminadas, ¿no? Otro tanto van a estar distribuidas y modificadas en el metabolismo hepático, por ejemplo, que habíamos visto que era uno de los órganos principales relacionados al metabolismo, pero también pueden ser implicados otros órganos como los riñones, ¿no? Que habíamos mencionado, los pulmones. Y finalmente ya terminando todo este proceso pasaba la fase de excreción o de eliminación, ¿no? Donde estas moléculas eran eliminadas, ¿no? En la mayoría de los casos les decía que se encontraban modificadas, ¿no? Esto principalmente debido a que eh, para mejorar su solubilidad, como habíamos observado, se le añadían algunos grupos, ¿no? Como sulfatos, grupos acetilos, que permitían un mejor proceso de eliminación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas moléculas, como pueden observar, pueden residir en el organismo durante corto tiempo y mucho más tiempo en algunos otros casos, ¿no? Esto obviamente primero puede depender de algunas características fisicoquímicas que tiene y obviamente también puede depender de algunos aspectos como el azar, es decir, cuál molécula se mantiene más tiempo y cuál se mantiene menos tiempo va a depender también a qué órganos vayan a ir a interactuar. Entonces, vean que el tiempo medio de residencia corresponde al tiempo que en promedio residen en el organismo las moléculas del fármaco, ¿no? Es decir, les pongo el caso, ¿no? Si una molécula
puede residir en el fármaco, en el organismo, perdón, 1 hora y otro 6 horas. Entonces sumamos ambos y sacamos un promedio, ¿no? El promedio de residencia de esas moléculas sería de 3.5, ¿no? Entonces, más o menos a nosotros nos dan un indicio de que ese es el tiempo en el que estas moléculas tardan en abandonar el organismo, ¿no? Desde que han ingresado hasta que finalmente se han eliminado. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular este tiempo de residencia media? ¿Ya? Vamos a poder observar que este equivale a la suma de los tiempos de cada una de las moléculas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, acá tenemos una molécula que se elimina a las 2 horas, 2, 2, 2, 3 y otro a las 6 y otro a las 7, ¿no? Entonces, finalmente nosotros podemos calcular y vean, son 7 moléculas que se han ido pasando en el transcurso del tiempo o a través del organismo en distintos tiempos, ¿no? Finalmente tenemos un promedio que para nosotros sería 3.28 minutos. Entonces, el tiempo medio en el cual esta molécula permanece en el organismo llegaría a ser de 3.28 minutos. ¿Ya? Entonces, esta ecuación también la podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? En la cual nosotros expresamos que el tiempo medio de residencia llegaría a ser a la sumatoria, ¿no? De los tiempos de cada una de estas moléculas entre el total de moléculas que estamos evaluando, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Vean que en este caso el TI para nosotros son los valores de los tiempos de permanencia y el FI son el número de moléculas. Entonces, nosotros, como pueden observar, sumando ambos y dividiendo por el número total de moléculas, obtenemos el tiempo medio de residencia. Entonces, esto también puede obtenerse por otra forma, ¿no? Esta es una fórmula donde utilizamos los momentos estadísticos. Ya, esto en base a la cantidad de muestras de moléculas que se vayan a obtener, ¿no? Entonces, es otro método en el cual podemos emplear y también podemos calcular el tiempo medio de residencia, ¿ya? Entonces, ambos son ecuaciones similares, ¿no? Acá, obviamente, con el promedio y acá en este caso, utilizando los momentos estadísticos y en este caso, utilizando la sumatoria dividida entre el número total de moléculas. ¿Mm? Entonces, en algunos casos, lo que ocurre es que nosotros debemos, aparte, utilizar otro parámetro importante, ¿no? Este parámetro es el flujo sanguíneo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, este flujo sanguíneo era importante debido a que este también va a determinar el tránsito que va a tener esta molécula a través de los distintos órganos, ¿no? Y también va a definir, por ejemplo, algún momento si se va a mantener más tiempo o no en el organismo. ¿Ya? Entonces, podemos añadirle también este factor y este factor es muy importante. Y para el cálculo del movimiento, esta cantidad promedio de tránsito de moléculas, se pueden utilizar generalmente los pesos moleculares, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el peso molecular expresado en gramos, posteriormente, gracias a el mol, podemos determinar cuántas moléculas existen, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, este factor de conversión nos permite a nosotros calcular, por ejemplo, qué cantidad de moléculas habrán, por ejemplo, en 500 miligramos.
Imagínense, tenemos al paracetamol, ¿no? El paracetamol tiene un determinado peso molecular, ¿no? Entonces, imagínense, gracias a ese peso molecular, nosotros podemos determinar, a ver, denme un segundito, para que puedan entenderme un poco mejor, voy a utilizar esta pizarra. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, acá tenemos el paracetamol, les decía, ¿no? Entonces, este paracetamol nosotros sabemos que tiene un determinado peso molecular. Por eso nosotros sabemos, ¿no? Que este peso molecular obviamente va a ser la relación que existe entre el peso en gramos y los moles presentes en una determinada muestra, ¿no? Entonces, eso es importante, es un parámetro importante que nos permite a nosotros finalmente calcular. Por ejemplo, en el caso del paracetamol es de 151 gramos mol. Entonces, imagínense si nosotros quisiéramos calcular, ¿no? Un comprimido, por ejemplo, tiene 500 miligramos de paracetamol. Esto solamente como ejemplo, ¿no? Tiene 500 miligramos. Entonces, estos 500 miligramos nosotros podemos finalmente convertirlo en moles. Esto podemos convertirlo en moles. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que ya lo hayamos convertido en moles, nosotros estos moles podemos convertirlo en moléculas. Entonces, esto nos da ya el número de moléculas. ¿No? Nosotros para esto, les decía, utilizamos esta equivalencia, ¿no? Que era que un mol tenía, nosotros, denme un segundito, un mol para nosotros tenía 6.023 por 10 elevado a la 23, ¿no? Así lo vamos a poner. Entonces, gracias a eso nosotros ya podemos calcular, ¿no? La cantidad de moléculas que tenemos en 500 miligramos. Y este dato es muy importante porque, como les mencionaba, esto nos va a permitir saber, ¿no? Cuánto es la vida media de residencia, por ejemplo, que tiene cada una de esas moléculas. Hasta esta parte, ¿me han entendido esta porción de el número de moléculas? Ya, bueno, parece que sí. Entonces, eso es muy importante, como les decía, para que nosotros podamos determinar el número de moléculas, ¿no? Y finalmente ese número de moléculas nos servía a nosotros para calcular el tiempo medio de residencia. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver, hasta aquí es donde nosotros podemos mencionar esos parámetros importantes, ¿no? Ya hemos hablado un poco de lo que era la constante de eliminación, el volumen de distribución, hemos visto también la vida media, hemos visto algunos aspectos como el clearance, ¿no? Y ahora el tiempo medio de residencia, ¿no? Que es otro de los parámetros farmacocinéticos importantes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar con los ejercicios y lo que nosotros vamos a practicar ahora es un poco el cálculo de algunos de estos mediante algunos parámetros, ¿ya? Deme un segundito, voy a proyectar la pantalla.
Ok. ¿Se acuerdan que en la semana pasada habíamos visto esta, esta pequeña gráfica, ¿no? Donde yo les había indicado, por ejemplo, el cálculo de estos distintos parámetros farmacocinéticos, ¿no? En un enunciado donde nos indicaban que habían administrado de manera intravenosa 300 miligramos de un fármaco a un grupo de animales, ¿no? Bajo estos parámetros, a distintos tiempos se muestreó, ¿no? La sangre y se obtuvieron los siguientes datos en relación a la concentración. Gracias al tiempo y a la concentración, nosotros pudimos realizar lo que es una regresión exponencial, ¿no? Y esta regresión exponencial finalmente nos permitió obtener la ecuación que contenía algunos parámetros importantes como era la concentración en tiempo cero y la constante de eliminación, ¿no? Estos dos parámetros habíamos visto que eran muy importantes porque, por ejemplo, la concentración inicial a nosotros nos permitía determinar el volumen de distribución, ¿no? Utilizando esta fórmula. Esto es algo que ya habíamos visto la anterior semana, solamente les estoy recordando un poco, ¿no? Gracias al volumen de distribución y la constante de eliminación, aplicando esta fórmula, nosotros podíamos determinar el clearance. Y gracias al clearance, finalmente podíamos determinar la vida media. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Este ejercicio es interesante porque ya no vamos a partir de lo que son los datos experimentales, sino nos van a dar algunos datos ya dentro de el proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Nos dice el enunciado de la siguiente forma. Tras la administración de una dosis de 300 miligramos de un fármaco a un grupo de voluntarios sanos, se recogieron muestras de plasma y se obtuvieron los siguientes datos. Estos son los datos que se han obtenido. Un clearance de 270 más menos 5 mililitros por minuto, ¿ya? Esto es fundamental debido a que se les coloca más o menos 5 porque ha habido una variación en este grupo de pacientes voluntarios. Posterior a eso, lo que tenemos es que nos indican que la concentración del fármaco a las 4 horas ha sido de 1.86 miligramos por litro, ¿no? Y la concentración a las 6 horas ha sido de 0,93 miligramos por litro. Entonces, lo que nos están pidiendo es que nosotros determinemos la vida media, determinemos el clearance. Con el clearance podamos determinar, mejor dicho, el volumen de distribución. Determinemos el área bajo la curva comprendida entre 0 y el infinito. Y finalmente la concentración inicial. Entonces, estos son los 4 puntos importantes de este ejercicio. Ahora, ¿cómo determinamos o cómo resolvemos este ejercicio, ¿no? Primero les decía, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la vida media, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la vida media? Solamente acá tenemos dos datos, ¿no? La concentración a las 4 horas y la concentración a las 6 horas. Si ustedes se dan cuenta, la concentración a las 6 horas es la mitad de la concentración a las 4 horas. Imagínense, acá tenemos 1.86, ¿no? Que es a las 4 horas, y nosotros lo dividimos entre 2, nos va a salir, denme un segundito, 0.93. Entonces, exactamente la concentración del fármaco a las 6 horas es la mitad de la concentración del fármaco a las 4 horas. Por lo tanto, es 0.93. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en una primera etapa
podemos determinar que la vida media para nosotros llegaría a representar 2 horas. Porque precisamente dentro de estas 2 horas, ¿no? Dentro del paso de las 4 horas, que es 1.86 a 0.93, la mitad del fármaco se ha reducido. Entonces, ese es un análisis con el cual nosotros podemos determinar ya la vida media. Muy bien, ya hemos determinado la vida media. Hasta ahí ya tenemos, por ejemplo, un parámetro importante, ¿no? Que para nosotros es la vida media. Nuestra vida media había sido de 2 horas. Aquí colocamos una vida media de 2 horas. Ahora, esta vida media a nosotros nos puede servir para determinar la constante de eliminación. Porque si ustedes se dan cuenta, acá directamente nosotros podemos despejar la constante de eliminación, ¿no? La constante de eliminación sería igual al logaritmo neperiano de 2 sobre la vida media. Entonces, para nosotros esto podría ser igual a lo siguiente, ¿no? Tenemos que la constante de eliminación es igual al logaritmo neperiano de 2 dividido entre la vida media, ¿no? Ya habíamos mencionado que para nosotros la vida media eran 2 horas. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos determinar la constante de eliminación. Pero ¿para qué necesitamos determinar la constante de eliminación? Precisamente para determinar el volumen de distribución. Ya. Ustedes que están ahí con las calculadoras, a ver, ¿quién me puede ayudar y indicarme cuánto sería el logaritmo neperiano de 2 dividido entre 2? $0.34. Ya, ¿a todos les ha salido 0.34? Sí, doctor. Ya. Entonces vean que la constante de eliminación es 0.34. Entonces vean, hasta acá ya hemos determinado la vida media, hemos determinado la constante de eliminación, y esta constante de eliminación nos sirve a nosotros para poder determinar el volumen de distribución. Para eso utilizamos esta ecuación de acá. Esta ecuación nosotros ya por el enunciado del ejercicio nos dan el valor del clearance, ¿no? Tenemos el valor del clearance. Tenemos el valor de la constante de eliminación, que sería 0.34, y lo único que hacemos es despejar el volumen de distribución. Por lo tanto, para nosotros el volumen de distribución va a ser igual al clearance sobre la constante de eliminación. Pero mucho ojo, antes de que nosotros podamos aplicar esta fórmula, tenemos que convertir el clearance que nos han dado, está expresado en mililitros por minuto. Para nosotros poder aplicar esta fórmula, nosotros tenemos que convertir estos mililitros por minuto en litros por hora. ¿Ya? Entonces, les pido por favor que desde casita vayan haciendo. La persona que me dijo 0,34 de la constante de eliminación, ¿cuál es su nombre? Jacqueline Apellido. Calderón Poma. Ya. Entonces, la primera persona que me mencione la conversión del clearance en litros por hora, le voy a asignar igual puntaje extra. Doctor, es 16.2 litros sobre hora. Ya, 16.2 litros sobre hora. ¿A todos les ha salido eso? Sí. Ya. Entonces, nosotros con esto ya tenemos que el
El clearance es 16.2, me decía, ¿no? 16.2 litros sobre hora. Ahora, con este dato nosotros ya podemos determinar el volumen de distribución, ¿no? El volumen de distribución, habíamos dicho nosotros que era el clearance, que en este caso es 16.2, dividido entre la constante de eliminación que habíamos calculado y era 0.34. Entonces, por lo tanto, tenemos que nuestro volumen de distribución es de 47.64 litros. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque esto al final, les decía, nos va a servir para calcular algunos otros parámetros importantes como el área bajo la curva comprendido entre 0 y el infinito. Y para el cálculo de esta área bajo la curva entre 0 y el infinito, utilizamos esta ecuación. ¿Ya? Pueden tomarlo a partir de acá, ¿ya? Esto es obviamente cómo se ha obtenido, pero la fórmula final es esta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el área bajo la curva? Acá tenemos que el área bajo la curva es igual a F. ¿Qué significa F? F significa la biodisponibilidad. Más adelante en los ejercicios de tanto monocompartimentales, bicompartimentales, vamos a ver que es muy importante. Porque la biodisponibilidad, como algún momento lo definíamos, era la cantidad del fármaco que accede de forma inalterada al torrente sanguíneo. En este caso, F, como no nos están mencionando acá que tiene distintas vías de eliminación ni nada, su biodisponibilidad va a ser considerada como 1. Cuando no tiene distintas vías de eliminación, directamente es 1. Cuando tiene distintas vías de eliminación, obviamente ya hay que sacar una relación entre las distintas vías de eliminación. Entonces, para calcular el área bajo la curva, aplicamos solamente esta forma, ¿no? El área bajo la curva comprendida entre 0 y el infinito es igual a la biodisponibilidad, que en nuestro caso es 1, por la dosis, ¿no? La dosis nos habían indicado que se les ha administrado 300 miligramos. Entonces, 1 por 300 finalmente a nosotros nos va a dar 300. Esto dividido entre el clearance. Entonces, para nosotros, el área bajo la curva comprendida entre 0 y el infinito va a ser la dosis, que es para nosotros 300. Dividido entre el clearance, que para nosotros era 16.2. 18.51 le sale. Sí. Sí, doctor. Ya, apellido Hilari. Hilari. Ya. El compañero que me dijo de la conversión, Jonathan, doctor. Jonathan. Sí. Ya, entonces, gracias a ambos factores, como ustedes pueden ver, nosotros ya tenemos el área bajo la curva. Y les decía que esta área bajo la curva era muy importante porque nos indicaba la concentración, ¿no? Comprendida entre un intervalo de tiempo. En este caso es entre 0 y el infinito, es decir, toda la curva. Bueno, hasta aquí ya hemos calculado lo que es la vida media, el volumen de distribución, el área bajo la curva y finalmente la concentración inicial es lo que debemos determinar. Para esto nosotros vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? En la cual nosotros sabemos que el área bajo la curva entre 0 y el infinito es igual a la concentración inicial sobre la constante de eliminación. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a tener que la concentración en el punto 0 es igual,
al área bajo la curva por la constante de eliminación.